Hola, buenas tardes. Soy Rocío Sancho, directora del máster en Diseño de Interiores de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Antes de nada, quería dar las gracias al CODIM, al Colegio de Decoradores y Diseñadores de Interior de Madrid, por cedernos este espacio para poder hacer esta presentación, y a Intergif y al IFEMA por tener estos espacios donde podemos hablar de diseño de interiores. Bueno, la conferencia, charla, ponencia, como queréis llamarlo, que vamos a tener es sobre tendencias en las flagship store. Son proyectos, además, que se van a presentar de alumnos, exalumnos de ESNE, que el año pasado pues, realizaron su proyecto fin de grado en base a este tipo de establecimientos, ¿no? Y quería empezar pues, contándoos un poco qué son las flagship store. Hoy en día el comercio se ha vuelto muy digital, las tiendas físicas han pasado como a un segundo plano y nos vemos en la necesidad de que esas tiendas cambien, ¿no? y que transmiten una experiencia diferente para los usuarios. Las tiendas no solo tienen que vender algo, una persona entra y es una simple transacción, eso lo pueden hacer vía online. Se trata de crear esas experiencias. En este sentido, Apple, por ejemplo, en Nueva York, en la Quinta Avenida, en 2006 creó esta tienda, esta flagship store, ese buque insignia de la compañía, donde las tiendas pasan a un ritmo diferente, ¿vale? Existe un turismo también diferente, donde quieren transmitirse sensaciones, crear experiencias, y en este sentido, bueno, pues Apple lo supo hacer muy bien. También, por ejemplo, en Madrid tenemos de Samsung, la Store de Callao. En 2017 abrió sus puertas. Aquí los usuarios igual, ¿no? Podemos ver los productos, podemos tocarlos, pero también podemos crear esas nuevas sensaciones, experiencias, el tocar, el probar, el ver otra visión diferente de lo que es una tienda tal cual. Últimamente, las tiendas de moda también son las que más se están poniendo al alza en las flagship store. En este caso, Zara, por ejemplo, en Milán, tiene su flagship store situado en un edificio de 1941, donde simplemente la arquitectura ya te transmite una sensación totalmente diferente, donde hay una experiencia de compra totalmente diferente, donde las nuevas tecnologías entran en juego. Aquí, por ejemplo, los probadores pues tienen espejos interactivos donde ya no hace falta que te estés cambiando de ropa continuamente, sino que bueno, puedes ir viendo y tener otra experiencia de lo que te puede gustar o no, puedes hacer los pedidos, otra forma de comprar, ¿no? Otra experiencia totalmente diferente a la que nos podemos encontrar. En este sentido, como os decía, presentado unos proyectos muy buenos. Tenemos ejemplos tanto de moda, complementos, ¿no? que os decía que están saliendo adelante, como otro sentido. En este caso, todos los alumnos tenían una misma carcasa, que era el Teatro Lara de Madrid. Con esa arquitectura además tan peculiar que tiene, ¿no? Cómo podemos, con la misma carcasa, el mismo objetivo, que era la realización de una flagship store, qué diferentes alternativas podrían encontrar y cómo cada uno entendía el sentido de lo que es un buque insignia, ¿no? de la marca, el crear esas sensaciones y el crear una experiencia de compra inmersiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, con las presentaciones, ¿vale? El Teatro Lara os sitúo un poco para que veáis un poco la arquitectura donde está, en pleno centro de Madrid, con esas plantas diferentes. Tenemos la planta sótano, la planta de acceso, entresuelo, primera planta, ¿vale? y la segunda planta, con una sección bastante diferente a lo que os podéis encontrar bueno, pues en otras tipologías de tienda, quizá, ¿no? de lo normal. La primera que vamos a ver es el proyecto que hizo Amanda Corral sobre una flagship store para Moschino. Bueno, yo soy Amanda y bueno, mi proyecto se hizo en torno a la marca Moschino y os voy a explicar primero un poco, a ver si va bien. Ok. Bueno, para los que no conozcáis, primero os sitúo un poco en lo que es la marca. Es una marca de moda italiana, de accesorios y moda, que se creó en el año 83 por Franco Moschino, de ahí pues el nombre de la marca. Y bueno, os cuento, lo que quería más o menos esta marca es lo que proponen ellos como detener el sistema de la moda, que viene siendo que no quieren hacer lo que estaban haciendo las marcas convencionales como Chanel o Louis Vuitton, etcétera, sino que apuestan por una
como una propuesta mucho más rompedora, como veis aquí, en colores y en estética, ¿no? Aprovecha más el acercamiento con los millennials, con la cultura urbana, digamos. Y bueno, esas serían un poco para que os ubiquéis colecciones que han hecho, que van desde pues, todo tipo de temáticas, el periodo rosa de Picasso, Bob Esponja, McDonald's, Barbie, etcétera. Es decir, un montón de colecciones y temáticas diferentes pues, que tenemos muy cercanas en nuestra vida cotidiana. Y bueno, lo primero que hice para pensar un poco la flagship fue investigar lo que se estaba haciendo ya en las tiendas físicas que tenía la marca y saqué algunos puntos clave, como por ejemplo el tema de tener un contenedor neutro, digamos, en blanco y negro sobre todo, como podéis ver, porque el color lo da siempre las prendas, digamos, que como veis son muy coloridas. Por otro lado, también jugaba mucho con el tema de la escala, porque como veis, usaba a lo mejor bolsos tamaño gigante que se convierten en estanterías para poder exponer y otro tipo de recursos que hacen que sea muy impactante pues, esa venta al público. Y bueno, ya aterrizando en el Teatro Lara, mi idea, viendo la marca y viendo también el escenario que teníamos, como ha comentado Rocío, vi que tenían mucho que ver y en el fondo pensé, hablando mal y pronto, que podía hacer una intervención de quita y pon, es decir, que dialogara con el edificio que ya existía, pero que no dañara ni cubriera nada, simplemente que añadiera valor al edificio que ya había. Y bueno, pues comencé a hacer bocetos, a buscar referencias, me fijé en Archigram, en pabellones que se habían hecho ya de bienales de arquitectura y demás, y llegué un poco a mi concepto que era el factor fuera de escala. Es decir, ¿qué pasa si sacamos a una persona de su escala natural y se convierte de repente en una persona diminuta comparada con lo que le rodea o viceversa, se convierte en alguien muy grande? También desde referencias saqué los colores corporativos del proyecto, que son los colores primarios, y el rosa mosquino, que es muy característico también de la marca. Y bueno, ahora os explico un poco el concepto, que tiene un poco de cosa. Lo llamé yo la Moschino City, que viene siendo una experiencia inmersiva 360 en el que el Teatro Lara al completo, con palcos y todo, se convierte en una ciudad formada por distintos cubos que suplen todas las necesidades que hace falta en la tienda. Pues a lo mejor esos cubos en un momento dado pueden ser pasarelas, después son asientos, percheros, vitrinas para exponer, etcétera. Es decir, hay una solución que pues, comprende todo lo que necesita la tienda. ¿Cómo hice esto? Pues bueno, como yo estuve investigando el tema de la cultura pop y todo esto, las referencias que usaba la marca, me fijé en la retícula de Mondrian y lo que hice fue proyectarla sobre el suelo y de ahí extruir los cubos, de manera que gracias a esa retícula los cubos están ordenados y no se sitúan de manera tampoco aleatoria. Entonces suben y bajan según pues, las necesidades que yo tuviera. Y por otro lado, como estaba haciendo también un símil de una ciudad como tal, las plantas bajas, digamos que son los suburbios, los cimientos de la ciudad, son las que tienen mayores tabicaciones y conforme subimos en altura, pues los edificios se van haciendo más ligeros hasta llegar arriba. Por tanto, el sótano es la parte más tosca, más gruesa, digamos, y conforme va subiendo, los cubos se hacen más pequeños hasta casi arriba unas divisiones que son translúcidas, que parece casi inexistente. Por otro lado, también, siguiendo con el tema de la estética de la cultura pop y demás, estos cubos me permitían serigrafiar o cambiar, según las colecciones que tuviera la marca, distintos pues, elementos y pósters, como veis aquí. Entonces, pues, era una solución completa que me solucionaba todo lo que necesitaba la tienda. Este es un poco el programa, que como ha comentado Rocío, realmente una flagship no tiene por qué ser solo de venta, sino que también aunaba un poco una parte de experiencia para que la gente pudiera hacer algo diferente. Entonces tiene, como he dicho, parte de exposición, pero también hay una retrospectiva, un ambiente, como una retrospectiva de las colecciones más importantes de la marca y también abajo incluso un club de recreativos, que es algo más divertido que va mucho con la marca que tenía. Y bueno, ya os comento rápidamente, planta por planta, un poco lo que fui desarrollando. Por aquí es la entrada a pie de calle, digamos, y como es una ciudad, lógicamente, unas señales viales retroiluminadas son las que guían al usuario por el espacio hasta llegar a lo que es la ciudad como tal. Que como veis, lo de lo que os decía de la retícula, al final la retícula me ordena un poco el espacio, aunque luego cada uno pues, sea independiente. Y bueno, como veis aquí, son diferentes cubos, que alguno a lo mejor tiene una azotea, otro es accesible, es decir, que se van jugando poco a poco.
Entonces, bueno, esta ciudad es un poco compleja porque tiene dos partes fundamentales. La primera parte yo le llamo la ciudad ligera, que es, bueno, obviamente tuve que pensar todos los cubos, cómo iban a ser, de estudiarlos, etcétera, que son todos estos. Alguno puede ser hasta el núcleo de comunicación, el ascensor, asientos, etcétera, y es toda esta ciudad. Y luego tenemos una ciudad, digamos, la ciudad gruesa, más pesada, que se ubica en el hueco del escenario. Este hueco antes era donde estaban todas las poleas del escenario, etcétera, y se vació y lo que se hizo fue un núcleo de comunicaciones gigante que veis aquí, que son escaleras mecánicas que comunican todas las plantas por la zona del escenario. Y mi idea era que estas dos ciudades tuvieran como un nexo en común. Entonces, la fachada de estas escaleras es de acero troquelado y se realizaron unos huecos para que desde esta ciudad tú puedas ver a la gente subiendo y bajando por las escaleras mecánicas y desde allí se pueda ver la ciudad. Es decir, como una ciudad normal, al final tú estás viendo al edificio de enfrente, pues que hubiera una comunicación en ese sentido. Y bueno, también tiene mucho que ver la materialidad de estas dos ciudades, porque al final una ciudad más ligera, pues vamos a unos policarbonatos, a un metacrilato, algo más translúcido, mientras que la ciudad más tosca, digamos, pues el acero troquelado que os comentaba en diferentes colores para darle esa vitalidad. Y aquí veis un poco las secciones que se ven un poco más o menos, pero ya veis cómo hay una interacción entre la ciudad ligera, digamos, que se comunica a lo mejor en cierto punto con pasarelas al núcleo de comunicación y pues todo el conjunto de colores que se va creando. Y esto ya sería un poco las plantas superiores. Esta es la retrospectiva de ambientes que os comentaba, que simplemente son paneles en los que hacen, bueno, hace homenaje a las colecciones más importantes y están, digamos, colocados en base a las columnas que ya había existentes en la propia planta que tenían que mantenerse por tema estructural. Esta es la última planta, que es la sala VIP, y lógicamente tiene las mejores vistas también a la parte de abajo. Y lo que os comentaba, como es la última planta, pues tiene siempre... Claro, que las divisiones son casi de vidrio, es decir, que casi no se aprecian, porque es la parte más ligera de la ciudad. Y por último, esta es la planta sótano, que como veis, mayores tabicaciones, se mantienen todos los tabiques y las columnas originales y se aprovechan para hacer una distribución nueva del espacio, con la sala de recreativos y la zona de bar, y también dando acceso al núcleo de comunicaciones. Y bueno, eso sería un poco todo el desarrollo que he seguido durante el proyecto. Las referencias de cultura pop, el factor XXL y la retícula me han permitido luego ir creando pues toda la ciudad como tal. Y eso sería un poco el resumen de cómo ha ido avanzando todo. Y bueno, esto sería una posible imagen de cómo sería esa ciudad en un hipotético caso. Pero bueno, como siempre, es decir, es un diseño que se puede adaptar a diferentes tiendas, incluso a tiendas que se puedan hacer más pequeñas, bajando un poco la escala del proyecto inicial. Y esto sería, espero que os haya gustado mucho. Echa aquí, mi amor. De abajo. Muchas gracias, Amanda. Muy interesante. Pues ahora va a presentar a Alberto Rubio, que ha hecho la Flagship Store para Bulberry. Bueno, el proyecto de la Flagship está dedicado a Burberry y bueno, considero que por el largo recorrido y por la gran importancia que ha tenido esta firma, sobre todo en generaciones anteriores, necesita pocas presentaciones. Se trata de una firma inglesa. Que bueno, yo sobre todo no me voy a centrar en la imagen de Burberry como la conocemos o tenemos una imagen en la cabeza, sino que me voy a centrar no en una virtud, precisamente lo contrario, en una problemática que tuvo la firma, y es que tuvo una caída increíble en 2018 en un tiempo en el que la moda pija no resultaba. Entonces firmas como Burberry, Tommy Hilfiger o Polo Ralph Lauren cayeron en picado, en contraposición con firmas como Nike, que son más urbanas y más modernas. Entonces, ante esta problemática, Burberry buscó una solución que era contratar a Riccardo Tisci, como nuevo director creativo, que llevó una serie de consecuencias, que fue cambiar la imagen de marca. Como veis ahí, rompemos el tartán original de los cuadros y pasamos a la TIB de Thomas Burberry, el fundador. Los diseños de las prendas son más experimentales y las campañas
pasan de ser más rígidas a ser más diversas, liberales y quizás más sensuales. Y por último, los valores, que se habían quedado estancados, pues los modernizaron con los actuales. Sobre todo me quise fijar en cómo era el comportamiento del director creativo con respecto a las prendas, que al final es el producto estrella, y me di cuenta de que siempre existe un recuerdo del origen, que es el tartán original, además al que se le ponen superposiciones y cortes que lo modifican, con nuevas formas e incorporaciones de colores y texturas nuevas. Y considero que qué mejor manera de exponer este cambio que en el barrio de Malasaña, ya que es un barrio que tiene una estética muy castiza, pero sin embargo la vida allí dentro es muy artística, muy urbana y muy underground, muy moderna. Entonces, para hacer una conexión entre las generaciones y con este cambio que quiso hacer Burberry, mi concepto se basa en crear un lenguaje de contraste, un lenguaje que no te haga falta señalética, sino que el propio espacio forme parte del teatro y que te lleve a esta experiencia de cambio que vivió la marca. Y esto lo materialicé basándome primero en el tartán, con lo que he llamado el mundo tradicional, que se basa en las líneas verticales y horizontales que se cruzan, al que le he querido atribuir pues, unas características, un material como es la madera, las conexiones, pues las más tradicionales son las escaleras y un producto que serían los accesorios. En contraposición, el mundo de la experimentación, el mundo del cambio, se basa más en las curvas y en materiales metálicos que se han desarrollado con técnicas más novedosas. Y alberga las conexiones por ascensor, que es pues, un medio más moderno, y el producto sería el textil, la ropa. Y en el punto donde se encuentran y colisionan estos dos mundos, genero esto de aquí, que sería una zona de experiencia, un punto donde pararte y donde ocurren cosas. Esto sería un programa, o sobre todo yo aquí quería enseñar cómo se van relacionando las líneas rectas y más rígidas del mundo tradicional con las curvas que además me facilitaba el Teatro Lara. Como decía Rocío, pues bueno, aunque la intención principal no sea... Bueno, la intención principal es vender, pero sobre todo me he centrado en enseñar las prendas, que serían las plantas más principales, pero que siempre, para llegar a la zona de experiencia, tienes que pasar por ellas. Entonces, podemos llegar al sótano y llegamos a un lugar de reciclado de prendas. En la planta principal he querido colocar un museo de la gabardina, que es el producto estrella de la firma. Y en las dos últimas plantas, las más altas, sería un punto más centrado en la gastronomía fusión entre Inglaterra y España. Aquí sería una zonificación de las diferentes zonas que encontramos en cada planta, con área de tiendas y de experiencia. Y aquí es donde se expresa realmente el mundo, cómo he hecho el manual para hacer el mundo tradicional, que está todo el rato basado en el tartán y que sigue continuamente la superposición de líneas verticales y rectas y sobre todo generando ángulos de 90 grados. Y aquí podemos ver un poco lo que utilizo en la propuesta de techos, en paramentos verticales y en pavimentos. Y esto se traduce en el mobiliario, que forma parte del propio edificio, y creo esta serie de palillería que crea un ritmo y además te indica el camino para llegar a los lugares de experiencia, en el que te va mostrando además en diferentes configuraciones con un mismo mueble diferentes productos, ya sean bolsos, pañuelos o lo que quieras. En contraposición, el mundo curvo, que es el más moderno, pues está diseñado con una envolvente que tiene la nueva tipografía o el nuevo monograma de la firma, con el que creamos una celosía, en el que podemos dejar entrever lo que hay al otro lado. Y de esta manera, con este material, me es más fácil poder matar las curvas que
que me presentaba el teatro y que además me venían bien para generar otros espacios como zonas de almacenaje o apoyo para el personal, el staff. Y en estas dos imágenes podemos ver claramente el contraste entre una zona y otra, que sería la zona más tradicional en contraposición con la más moderna. Estas serían las plantas más altas, que sería una cafetería, haciendo alusión un poco a la tradición inglesa de tomar el té. Y la última sería un restaurante de fusión de diferentes, o sea, de España y de Inglaterra. Y por último, la planta del sótano, hemos querido poner los cimientos, por así decirlo, y poner un taller de reciclado de prendas donde poder dejar tus prendas que ya tienes, porque posiblemente muchos de vuestros armarios tengáis una bufanda, una gabardina de algún familiar que a lo mejor está deteriorada y puedes llevarla aquí a un programa de restauración hasta que unos expertos te lo acondicionan, hasta llegar a poder venderla o darle un nuevo uso para ti mismo. Y bueno, con esta última imagen, que me parece la más espectacular porque justo da a lo que sería originalmente el escenario y donde además he creado el museo del trench coat, que es la prenda, como decía, más importante. Y hasta aquí mi proyecto. ¿Con cuál cambio? Muchas gracias, ¿Con cuál Alberto. Ya hemos visto que las flagship stores son entornos de creación de marca, en este caso de recreación o de nuevo renacer. Ahora vamos a ver en un concepto diferente que no tiene nada que ver con la moda o los complementos y nos lo va a presentar Consuelo León. Y nada, cuando quieras. Vale, gracias. Pues bueno, mi nombre es Consuelo, como lo decía Rocío, y yo les voy a mostrar la flagship store de Steinway & Son, que es una marca de pianos de alta gama. Y quiero empezar con el emplazamiento porque, como bien decía Rocío, el emplazamiento es algo importante para hacer una flagship store para que sea una experiencia. En este caso, en la Corredera Baja de San Pablo, que es donde está el Teatro Lara, tiene mucha cercanía con la Gran Vía y además de, en este caso, con mi marca, tiene cercanía con algunas otras tiendas de música, de instrumentos musicales. Para desarrollar el proyecto creé un concepto y me basé en el ritmo. En el ritmo entendiendo como un movimiento, como un fluir, y esto lo quise pasar a lo que es, a un pentagrama, porque estamos vendiendo música, instrumentos musicales, y lo quise representar con el movimiento, con lo que sube, con lo que baja, con lo estático, con el silencio. Y para eso hice una distribución en la cual en la planta del sótano está una bóveda de pianos, luego vamos a la planta de acceso donde está la exhibición y una venta y la parte del gran auditorio. Luego subimos al lentesuelo donde diseñé para clases de piano y a la vez la parte más administrativa y de oficinas. Por último, un estudio de grabación y en la parte de arriba una cafetería que vamos a ir hablando de cada una de las partes. ¿Y cómo se comunica todo esto? Pues con gradas eléctricas y con ascensores que no solo nos permiten la movilidad de las personas, sino que también del producto, que en este caso son pianos. Empiezo con la planta de acceso. En la planta de acceso tenemos lo primero que está en la parte de abajo, que es un piano, que es enorme. Entonces eso nos permite que las personas cuando vayan entrando, o sea, pasen por la calle, vean ese piano grande en el suelo, una sola de recepción. Luego tenemos una parte de venta y la más grande, que es la gran sala, que es la parte de un auditorio. En la entrada lo que quise poner fue, como les decía, el piano, porque era una parte que no quería que fuera tan obvio lo de la parte de poner simplemente un piano en la entrada, sino que quería que fuera algo que las personas entraran y fuera como una experiencia. Este piano se puede modular tanto en las luces, en el sonido, y depende de lo que la empresa necesite, pues se puede jugar. Y lo más importante de esta planta es que le damos un doble uso. La gran sala se convierte en auditorio, pero a la vez se convierte en una sala de ventas.
¿Esto cómo lo logramos? Lo logró por medio de estos asientos que son de Figueras Group, que es el Muted Seated System, que lo que consiste en poder reclinar completamente las butacas y nos deja el suelo liso de nuevo para colocar una parte de ventas y lo abrimos para tener una parte como recital. Que esta sería la vista que tendríamos en modo auditorio, en el cual utilizamos el escenario para los recitales, y la otra, vale, y en la otra colocamos los pianos, guardamos los asientos y ya tenemos la parte de los pianos. Para seguir aprovechando y sacar al máximo, porque lo que se trata no es solo dar experiencias al cliente, sino que también sacarle provecho al teatro, cuando estamos en modo de sala de ventas, el escenario, en vez de tener un piano, se crearon unas cabinas para dar otra experiencia a los clientes, en el cual la marca cuenta con un piano de autoejecución, que lo que nos permite es que si una persona no sabe tocar el piano, pero le gustan los pianos y disfruta la música, se puede meter a estas cabinas, porque si se dieron cuenta, toda la distribución es abierta y puede escuchar cómo el piano toca y el sonido. Para esta parte también se crearon estantes de partituras. Estas son las cabinas que suben y bajan del escenario. Cuando estamos en modo de recital se suben, cuando estamos en modo de venta se baja. Y se crearon también mobiliario específico, en este caso para los estantes de los libros de partituras. Esta sería la vista de cómo tendríamos el Teatro Lara en modo sala de ventas. También es algo importante que en la parte del escenario tenemos estos tubos que hacen todo va siempre conectado con un hilo conductor, y en este caso era de un órgano grande, y por eso son estos tubos que están en el escenario, que no solo nos sirven de forma decorativa, sino que también nos permiten poder subir y bajar esta cabina. Y algo que fue un reto en el caso para mi marca era la parte de los palcos. Así que decidí sellar toda la parte del auditorio con esta malla, en el cual respetaba las barandillas existentes y también me generaba un mejor sonido. Se respetó también la parte del fresco que se encuentra en la parte de arriba del auditorio, y esta sería otra vista. Vale, nos vamos a la planta del sótano, y la marca, al ser una marca de alta gama, tiene pianos que hacen con colaboraciones con joyerías, con músicos. Entonces son pianos que requieren ciertos cuidados, cierta iluminación y ciertos cuidados. Así que se planteó hacer una bóveda para los pianos exclusivos. Seguimos subiendo y vamos a la planta del entresuelo, a la entreplanta. Y en este caso necesitábamos zona de oficinas, porque la marca necesitaba una parte administrativa, pero también queríamos sacarle provecho y diseñamos una parte que fuera para las clases de piano. Estas están divididas con el mismo sistema que tenemos en la parte de afuera, y se dan clases con pianos verticales y también con cascos. Así aprovechamos al máximo el espacio, pero también no interrumpimos a los demás. Luego, por último, tenemos la planta principal, en la cual, como les comentaba, esta marca tiene un piano que se llama Spirio, que es un piano de autoejecución. Entonces, ellos necesitan siempre grabar las canciones para luego ponerlas en el iPad, que luego se usa con una aplicación para que el piano se pueda ejecutar. Entonces, se diseñó el mueble también para la parte del sistema de sonido, y así es como quedaría. Vale, ahora sí, la última, la planta segunda, que ya es la planta en la cual es la cafetería, que simplemente se siguió siempre con el mismo concepto, simplemente que se ubicó unas mesas y en la parte de atrás una gran barra para poder disfrutar. Y la fachada es algo también súper importante en una tienda, una flagship store, porque necesitamos siempre que todo tenga un hilo conductor y que siempre todo esté muy corporativo. Así que decidí mantenerlo, simplemente cambiar los colores para que fuera algo más importante, y poner pantallas digitales en la parte de afuera para que la marca pudiera poner su publicidad y también anunciar recitales y cualquier información que tuviera. Y así es como se mirarían con las segundas puertas. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues nada, poco me queda decir
Así que muchas gracias y espero que haya servido de inspiración.